Netflix estrenó el primer tráiler de la serie de animación por computadoras de Knights of the Zodiac, Caballeros del Zodíaco, que va a ser una nueva interpretación de lo que fue la serie y el manga originales de Saint Seiya, creado por Masami Kurumada. Ya desde hace algún tiempo se empezó a sembrar polémica por diferentes decisiones de diseño y bueno, de adaptaciones en general, decisiones de adaptación que se han hecho respecto de la serie. Y en relación a esto, el guionista de la serie, Eugene Son, reaccionó a los comentarios y a las preguntas que tenían diferentes fans después de haber visto este tráiler en cuestión. Algunas reacciones llegaron tarde porque, bueno, algunas cuestiones que se revelaron visualmente ya habían sido publicadas por otros medios. Medios escritos ya habían, por ejemplo, anticipado que Jun, el caballero de Andrómeda, iba a ser mujer en esta nueva versión de los Caballeros del Zodíaco. Frente a esto, Eugene hizo básicamente dos declaraciones que ahora las voy a leer, las voy a ir traduciendo sobre la marcha. Bueno, dice en Twitter: una de las preguntas era ¿por qué los nombres de los personajes han cambiado? Y al respecto respondió que esto fue una decisión que se había tomado antes que él se uniera al equipo, y que siempre hubo preguntas relacionadas a por qué, si ciertos personajes eran de China, de Europa o de Sudamérica, todos tenían nombres japoneses. Entonces, entre Toei y Kurumada, Kurumada también está involucrado a través de su productora, Producciones Kurumada, eligieron actualizar los nombres de algunos personajes. Esta es una decisión que podríamos decir en general que no hace daño. El espíritu ñoño que todos tenemos adentro, el espíritu nerd que todos tenemos adentro puede llegar a cuestionar esto, pero igual también es cierto que los personajes principales ya tenían sus nombres, no eran japoneses los nombres que tenían, ya denotaban un origen. Así que en ese sentido no van a haber grandes cambios. Bueno, y Eugene sigue. La otra pregunta era ¿por qué cambiar Andrómeda? Como ya dije en un principio, el cambio más grande dentro de la serie fue el cambio de sexo de Jun de Andrómeda. Respecto de esto, asume toda la responsabilidad. Dice, esta es mía, dice. Cuando comenzamos a desarrollar una actualización de la serie, queríamos cambiar muy poco. Los conceptos centrales de Saint Seiya, que lo hicieron tan querido, son muy fuertes, y la mayoría de ellos, de estos conceptos, se sostienen en el tiempo aún 30 años después. Pero había una cosa que me preocupaba: los caballeros de bronce con Seiya de Pegaso son todos tipos. Ahora, la serie siempre ha tenido personajes fantásticos y dinámicos femeninos, y esto siempre se vio reflejado en el tremendo número de mujeres que son apasionadas por el manga y el anime de Saint Seiya. Pero hace 30 años, un grupo de tipos peleando para salvar el mundo sin chicas alrededor no era un gran problema, era la opción por defecto de aquel entonces. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Hombres, chicos y chicas trabajan lado a lado. Esa es la opción por defecto. Estamos acostumbrados a verlo. Para bien o para mal, la audiencia podría interpretar que un grupo de puros masculinos podría significar que estamos tratando de hacer una declaración de algo, una declaración de principios. Y quizás hace 30 años ver mujeres pegarse y patearse no era algo que uno quisiera ver, pero hoy en día no es lo mismo. Y en relación a esto publico una imagen de Ronda Rousey en la UFC. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Pensamos mucho al respecto, y hay muchísimos personajes femeninos en el manga y el anime. Marin y Jaina son las dos increíbles.
ya son muy poderosas y nadie querría verlas convertidas en caballeros de bronce. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un personaje preexistente como Siena, acá revela queriendo sin querer revela el nuevo nombre de Saori, porque dice Siena, antes conocida como Saori, o Shunrei, o Miho, y le damos poderes y la convertimos en nuestra Abril O'Neil. Abril O'Neil, el personaje de las Tortugas Ninjas, ¿no? O creamos un nuevo personaje femenino que se una al equipo. Y no queríamos crear un nuevo personaje femenino que se juntara en el grupo, porque esto sería muy obvio, especialmente si no fue creado naturalmente y no tiene ningún otro tipo de personalidad, salvo el de ser la chica. Entonces se discutió la cuestión de Andrómeda y dice, todos estamos de acuerdo, un excelente personaje. Entonces dice, ¿qué tal si Jun de Andrómeda, en nuestra interpretación, en vez de ser Jun de Andrómeda, fuera Shaun de Andrómeda? Bueno, una interpretación, un juego de palabras, digamos, para cambiar el nombre de Jun, que es masculino, por Shaun, que no sé bien cómo se pronuncia, que sería como una versión femenina, digamos. Y dice, más lo desarrollamos, más veíamos el potencial que tenía. Un gran personaje con una gran apariencia. Los conceptos principales de Andrómeda no van a cambiar, no deberían cambiar, dice. Usa sus cadenas para defenderse a sí misma y a sus amigos, lo cual aprendió de su hermano protector, que le enseñó a pelear. Bueno, y después va cerrando, dice que los personajes, los fans de Seiya saben lo que pasa con Andrómeda mientras progresa la serie, y se pregunta cómo se vería eso en una Andrómeda mujer, y pensé que sería interesante de ver, pero sabía que esto sería controversial. Yo no veo un cambio en el personaje. El Andrómeda original sigue siendo un gran personaje, pero esta es una nueva interpretación, un nuevo abordaje del personaje. Si ustedes creen que es raro y que no les gusta, lo entiendo. Incluso dentro de Toei escuché muchos ¿estás seguro de esto? Y bueno, hay muchos fans hardcore de Jon que realmente aman a Jon, pero espero que igual estén dispuestos a ver qué es lo que estamos preparando, porque bueno, quizás les puede gustar. Bueno, y después va cerrando ya con algunas frases comprensivas relacionadas con que, bueno, si no te gusta, si crees que esta serie no es para vos, no hay problema, lo entiendo, dice. Si la gente puede odiar tanto este cambio, eso significa que tiene mucho amor por la serie, mucha pasión por la serie. Fue bastante diplomático en general. Ahora bien, la reacción de la gente no tardó en llegar. Si bien, insisto, esto fue una revelación que ya se había hecho mucho tiempo atrás, pero bueno, el lanzamiento del tráiler justamente generó un efecto rebote en algunos cambios que probablemente algunos tomaron conocimiento recién ahora. Y más allá de la reacción visceral de decir no, esto está mal, en líneas generales mucha gente tuvo argumentos que eran bastante atendibles. El primero, y creo que es el que sobre el que nos apoyamos todos, porque la verdad que a mí también me hace un poco de ruido esto del cambio de sexo, es que el problema no es el cambio de sexo en sí mismo, sino el personaje que utilizaron para hacer esta conversión. Jun es uno de los personajes más queridos por mucha gente del fandom de Saint Seiya, principalmente porque era un personaje muy diferente para la época. Era un chico con unos manerismos que para el estereotipo uno diría que son propios de una mujer, con formas afeminadas, incluyendo el detalle de la armadura, que la armadura representa una mujer que había tenido una infancia muy dura. Si bien esto es algo que tienen en común todos los personajes, algo que siempre remarcan es que todos tuvieron una vida bastante mala, pero Jun la tuvo peor. Siempre tratan de hacer hincapié en eso.
fue abusado, fue víctima de bullying, digamos, hace 30 años, cuando la idea de bullying no existía. Así que desde ese lugar era uno de los personajes más diferentes que tenía la serie para ofrecer. Entonces, al hacer este cambio de sexo que obedece a una agenda, esto no hay dudas, porque Netflix tiene un historial haciendo cambios al momento de hacer adaptaciones de series originales, toma estas decisiones de interpretación que evidentemente solo lo hacen con el propósito de generar ruido en la caja de resonancia, porque no están pensados. Justamente el mejor ejemplo quizás es el más reciente, que es este que estamos tratando ahora, que es el de Jun transformado en mujer, porque al transformarlo en mujer están sacando de la ecuación un personaje con el que mucha gente se sentía representado. Muchos decían, por ejemplo, que gente de orientación homosexual se sentía, y esto ya no era alguien hablando en nombre de los homosexuales, sino un homosexual hablando por sí, que él se sentía representado con el personaje de Jun y con su forma, y que bueno, que entre tanto tipo duro, el hecho de ver ese personaje diferente, él se sentía bien hinchando por ese personaje, y que de alguna manera le estaban sacando representatividad. Y si bien no es el personaje de Jun nunca fue declarado homosexual, es cierto que tiene manerismos que para los estándares de hombre-mujer uno podría decir son afeminados. Y entonces, en ese mismo sentido, hubiese sido mucho más orgánico, mucho más coherente simplemente introducir el elemento de la homosexualidad en el personaje de Jun sin cambiarlo de género, y darle más preeminencia a otros personajes. Creo que no hubiese habido necesidad de convertir a Jaina o a Marin en caballeros de bronce, pero tranquilamente los podrían haber insertado dentro del grupo, y a ver, la agenda se hubiese visto igual, porque si el contenido originalmente no era así, no veo por qué haya que cambiarlo, salvo que la dirección en la que vaya sea eminentemente negativa. Un poco de alguna manera el argumento de Son fue ese. Lo que él dice es que porque es un grupo todo de hombres, el mensaje es negativo. Yo no sé hasta qué punto esto es así, pero bueno, si partimos de esa idea, entonces creo que hubiese sido mucho más saludable, si la intención es hacer una serie más inclusiva, es o bien crear un personaje nuevo, o tomar un personaje que ya existía con ciertas características e insertarlo en el grupo. Dos de las ideas que terminaron descartando, pero bueno, en fin. Y siguiendo con esta misma línea, como decía antes, tomar el personaje de Jun y exacerbarlo y decir, miren, este personaje es gay. Y eso hubiese sido un verdadero golpe a la mesa. Poner blanco sobre negro y decir, bueno, Jun es gay. ¿Y ahora qué hacen? O sea, ¿cómo se sienten con eso? Y creo que eso hubiese sido interesante. Digo, si acaso es necesario hacer que todas las series que se produzcan del 2010 en adelante tengan que ser inclusivas. Y esto no lo digo porque la inclusión por sí esté mal, sino porque para que la inclusión sea efectiva tiene que ser orgánica y tiene que ser un elemento de la historia. Si por una decisión editorial, como ha pasado siempre en la historia de los cómics, por ejemplo, se cambia el sexo de un personaje, o la orientación sexual, la identidad de género, o se introducen personajes de diferentes etnias con el solo propósito de representar, generalmente esas cosas fallan porque no son orgánicas. Creo que ese es el gran problema que tiene el cambio en el personaje de Jun de Andrómeda en Los Caballeros del Zodíaco, en esta nueva interpretación que va a hacer Netflix en 2019. Y es que se nota mucho de que hay una agenda por detrás, y que no, justamente esta explicación que está dando Son
no coincide, por lo menos en prima facie, antes de ver la serie, no coincide con el cambio que se está haciendo. Él dice que la intención es que no sea un cambio por el cambio por sí, es decir, introducir un personaje y decir, y acá está la mujer, sino que quieren hacer algo, un personaje con personalidad, pero en realidad lo único que hicieron es tomar el personaje que era, entre comillas, más parecido a una mujer, y simplemente hicieron oficial que es mujer. Hicieron eso. Me parece que es la peor forma de inclusión posible. Precisamente porque uno de los argumentos que los fans que no viven de escribir guiones, no viven de hacer historias, los fans que simplemente ven y leen las historias, dicen, mirá, me estás sacando un personaje con el que yo me sentía representado, porque le pasaba esto, esto y esto, porque era el más frágil del equipo, y de repente ahora es mujer. En realidad el mensaje que están pasando es bastante negativo, porque en vez de tomar un personaje, incluso podrían haber tomado algún riesgo un poco más grande y decir, ahora Shirou es mujer, por ejemplo. Y además de tener a Shirou, que ahora es mujer, el Shirou de Dragón es mujer, tenés a Jun de Andrómeda, que es homosexual. O sigue siendo el mismo de siempre. No sé, la verdad que no me termina de cerrar. Esta semana también se estrenó Sentia Yo, que es un anime basado en el manga del mismo nombre. Presenta la clase dentro de los santos de Atena, la clase de las Seintias, de las santas, a falta de una mejor traducción, que se tratan de caballeros femeninos que son guardias personales, acompañantes personales de Atena, y que están exentos de la obligación de llevar máscaras. Y bueno, es toda una historia en torno a este personaje. Y otro de los argumentos en relación a eso, a esta cuestión del cambio de género de Andrómeda, del cambio de sexo de Andrómeda, era, ya hay mujeres, o sea, con la inclusión de las santas en el universo de Saint Seiya, podrían haber tomado una decisión un poco más audaz que simplemente hacerle el pelo más largo y extender un poco el tamaño del pecho de Jun. Pero bueno, retomando con Sentia Yo, ya que se estrenó esta semana, quizás lo vea, y si se me ocurre algo para dibujar al respecto, lo haga. El estilo de Saint Seiya no va mucho con el tipo de cosas que yo hago, pero lo voy a tomar como un desafío. Así que bueno, eso sería todo. Parece que va a ser un audio algo largo, así que espero que alguien alguien tenga los huevos o los ovarios para escucharlo todo. Será hasta otro momento.